Buenas noches a todos. Les habla el doctor Joaquín Darío Treviño Báez, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, AC. Nos da mucho gusto saludarlos y contar con la atención de todos ustedes, a quienes manifestamos nuestra gratitud y les brindamos la más cordial bienvenida a la sesión académica de febrero de este año 2022, que estaremos transmitiendo de manera virtual, en tiempo real, desde la sede del Colegio de Nuevo León, México. También saludamos con especial atención a quienes siguen esta transmisión desde los Estados Unidos de Norteamérica, así como en Centro y Sudamérica. Saludamos con mucho afecto a nuestros amigos y colegas de los colegios de pediatría de todos los estados de la República afiliados a la CONAPEME y en especial al doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, presidente de CONAPEME, y a la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, vicepresidente de la misma CONAPEME. Asimismo, saludo a la doctora Norma Selene Rubio Pineda, presidenta del capítulo San Nicolás, y al doctor Rafael Ricardo Aguirre Aguilar, presidente del capítulo Guadalupe, ambos capítulos de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Esta noche quiero manifestar que lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra colega, la doctora María del Carmen Hernández Miranda, acaecido este 14 de febrero, quien integró nuestra mesa directiva en la coordinación con residentes. Enviamos nuestras condolencias a su familia, colegas y amigos. A continuación, le voy a pedir al staff que me ponga la presentación para dar unos mensajes. Muy bien. Quiero recordarles que el próximo 28 de abril al 1 de mayo los invitamos al 53 Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME Monterrey 2022, el cual se llevará a cabo aquí en Cintermex, en Monterrey. Es muy importante que estemos participando, va a ser presencial, somos anfitriones, así que los invitamos a estar presentes de las noticias y de mayor información para este congreso. Además, quiero hacer mención que este pasado 15 de febrero fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Ahí hay unas imágenes en donde son los signos de alerta para el cáncer infantil que próximamente también pondremos en lo que son las redes del colegio. Hacer mención que este sábado 19 de febrero del 2022 será el examen de certificación en pediatría para que estén atentos y que nuestra próxima sesión está programada para el 17 de marzo del 2022. Recordamos que la anualidad de este año 2022 es de 3,100 pesos y que si se cubre esta anualidad y en su momento la del 2023, la inscripción a nuestro Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 2023 será gratis. Además, tendrán derecho a un 50% del Congreso de Infectología Pediátrica aplicada al consultorio y si esto se lleva a cabo ahora en el 2022, en los primeros 3 meses, habrá un platillo del evento social que llevamos a cabo en diciembre del 2022. Estos son los datos de la cuenta del Colegio de Pediatría, que es el Banco BBVA. La cuenta es la 0176774563 y la clave es la 0125800 01767745636. Muchas gracias. Para la realización de la sesión académica de esta noche, lo tenemos en dos bloques. Tenemos el privilegio de inaugurar la participación de residentes de pediatría y especialidades de rama derivadas de ella con la presentación de 10 minutos de un caso clínico que en esta ocasión será por parte de los residentes de la UMAE Hospital de Ginecobstetricia número 23 del IMSS, representados por la doctora Grecia Michelle Delgado López, quien es residente de primer grado de neonatología. Posteriormente tendremos la ponencia de esta noche con un mensaje previo en video del señor Andrés Rivas, quien es gerente de producto de portafolio respiratorio de Laboratorio Sabot, que amablemente son colaboradores estratégicos del colegio esta noche. Después continuamos con la presentación virtual de la conferencia del doctor Francisco Javier Otero Mendoza,
quien es un destacado médico infectólogo pediatra, a quien le agradecemos profundamente haber aceptado la invitación para colaborar con nuestro colegio en esta sesión académica con su ponencia titulada Iniciando el 2022 con las infecciones de vías respiratorias en pediatría. Iniciaremos con el caso clínico, por lo que le cedo la palabra a la doctora Grecia Michelle Delgado López. Adelante. Doctor Treviño, es un gusto saludarlos y también pues es un gusto que me pudieran invitar aquí para compartir el caso clínico con ustedes. Vamos a empezar. Yo soy Michelle Delgado, residente de neonatología de la OMAI número 23. Empezando con el caso clínico, voy a presentar un paciente recién nacido con iniciales de L, sexo masculino. La fecha de nacimiento fue el 25 de enero del 2022 y la hora de nacimiento a las 3:02 horas. Antecedentes prenatales, madre de 22 años, antecedentes personales patológicos negados, es grupo O positivo, es gesta 3, cesárea 1, aborto 1, VIH y VDRL no reactivo, y la madre cursó con cervicovaginitis recurrentes bajo tratamiento durante todo el embarazo. Como antecedentes perinatales y datos del nacimiento, se llevó a cabo la resolución del embarazo en una clínica particular y se interrumpió a las 35 semanas de gestación por preeclampsia con datos de severidad. Como ya lo mencioné previamente, nació el 25 de enero del 2022 a las 3:02 horas. Aparentemente sin complicaciones, tuvo un buen Apgar, al minuto, a los 5 y a los 10 minutos de 8, 9 y 10. Aquí tenemos en esta diapositiva la somatometría, un peso adecuado para la edad gestacional de 2 kilos 650 gramos, 48 centímetros y un perímetro cefálico de 33 centímetros, todos dentro de percentiles para la edad. En esta diapositiva, la evolución al nacimiento, se refiere que el paciente en las primeras horas de vida presenta dificultad respiratoria con un Silberman de 4, a expensas de aleteo nasal, quejido aspiratorio, retracción sifoidea y disociación toracoabdominal, por lo cual en la clínica particular se coloca un casco cefálico. Sin embargo, el paciente persiste con dificultad respiratoria, cianosis y no cursa con mejoría, por lo cual es necesario referirlo a la clínica 23, el cual se traslada a las 36 horas de vida. Llega con nosotros al área de perinatal y se observa el paciente con datos clínicos de hipoxemia severa. ¿A qué me refiero con esto? El paciente estaba cianótico, con dificultad respiratoria franca, un Silberman arriba de 7 y con una saturación de oxígeno de 60%, por lo cual es necesario intubarlo. Posterior a eso se monitorizan signos vitales y se detecta una presión arterial por debajo del percentil 3, por lo cual es necesario colocar un acceso vascular central e iniciar este apoyo aminérgico. Se ingresa a UCIN para protocolo de estudio. Aquí tenemos los laboratorios iniciales de los cuales se tomaron, una biometría como podemos observar dentro de parámetros normales, la cuenta leucocitaria normal, un hematocrito conservado y plaquetas igual conservadas. El perfil bioquímico, función renal normal, glucosa sérica normal, los electrolitos séricos también dentro de parámetros normales, y los reactantes de fase aguda en la unidad contamos con PCR, la cual se encontraba en ese momento negativa. Por los datos francos de dificultad respiratoria es necesario tomarle una gasometría arterial para valorar todo el estado ventilatorio del paciente, que es la siguiente. Aquí podemos observar una gasometría con una acidosis metabólica y si se pueden observar, la PO2 y la saturación de oxígeno están verdaderamente bajas y cursa también con una lactacidemia. Esta es su radiografía a su ingreso. Ya el paciente, una vez intubado, podemos observar una proyección antero-posterior en donde no se observa ninguna alteración en tejidos blandos ni óseos. Observamos un buen volumen pulmonar, 8 espacios intercostales, la cánula endotraqueal se encuentra adecuada y si pueden observar, presenta un patrón retículo granular, sobre todo para iliar derecho, la silueta cardíaca conservada con un índice cardiotorácico de 0.56, el cual se encuentra normal. Me voy a detener un poquito en esta diapositiva porque quiero que queden muy claros los hallazgos clínicos. El paciente llegó con una dificultad respiratoria franca, con cianosis central, dificultad respiratoria, y cuando se monitorizó se tomó la saturación pre y postductal, en donde pudimos observar un diferencial arriba del 3%. Se tomó la gasometría, como ya la vimos en la diapositiva previa, con una acidosis metabólica, normocárbica, hipoxémica y lactacidemia.
y el paciente presentaba mucha labilidad a la manipulación. Se conectó bajo un ventilador, pero requería aumento de parámetros ventilatorios y aún así la saturación era limítrofe. Aquí en este cuadro tenemos los parámetros ventilatorios, en el cual pues podemos observar que tiene una presión alta de 22 con un PEP de 5 y un FIO al 100% con una presión media de la vía aérea de 10. Con estos datos clínicos se ingresa a UCIN y nuestra impresión diagnóstica fue la siguiente. Es un recién nacido pretérmino tardío de 35 semanas de gestación, con un peso adecuado para la edad gestacional, hijo de madre con preeclampsia severa, y nosotros sospechamos por todos los datos clínicos que les comenté previamente de una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. A su ingreso a UCIN se solicita una valoración por un ecocardiograma en donde pudimos encontrar una insuficiencia tricuspidia y, como pueden observar, la presión sistólica de la arteria pulmonar de 70 milímetros de mercurio, confirmándonos la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Realmente, el manejo y la evolución en UCIN, en cuanto a lo hemodinámico, que es primordial, fue un manejo que fue algo complejo. El paciente pues, requería de medidas para vasodilatar a nivel pulmonar, por lo cual se manejó milrinona o en una infusión y sildenafil, además de que tenía pues, las resistencias vasculares sistémicas disminuidas, por lo cual también tuvimos que apoyarnos con noradrenalina. Estas mismas, las aminas se llevaron a cabo por una semana aproximadamente. La evolución era algo insidiosa del paciente. Realmente todas las presiones en las primeras horas y días de vida permanecían bajas y también fue muy difícil el manejo ventilatorio porque requería de aumentos de parámetros ventilatorios, un FIO al 100 y aún así el paciente persistía con dificultad respiratoria. Inicialmente la milrinona se colocó en 0.3 microgramos kilo minuto y la noradrenalina a 0.5 microgramos kilo minuto, las cuales fueron incrementándose paulatinamente. Se toma un ecocardiograma a las 72 horas de haber iniciado nuestro apoyo vasodilatador, así como un apoyo ventilatorio, así como un manejo para el dolor y la sedación, que todos estos forman parte del manejo del paciente, en el cual pudimos observar que sí disminuyó la presión arterial pulmonar, sin embargo, como pueden ver, permanece elevada en 35 milímetros de mercurio. A pesar de que había disminuido casi en un 50%, el paciente todavía se encontraba lábil e inestable, por lo cual continuamos la infusión de aminas y todavía el apoyo como analgesia y ventilatorio. Paulatinamente fue mejorando el paciente y el ecocardiograma se repitió a los 7 días de vida cuando ya pudimos observar que hemodinámicamente estaba mucho más estable, en donde a los 7 días se encontraba una presión sistólica pulmonar normal. En cuanto a lo ventilatorio, sí tomamos varios controles gasométricos. Aquí quise ponerles las 3 gasometrías que se tomaron que coinciden con el ecocardiograma. La inicial, como ya sabemos, pues con una hipoxemia significativa. En el día 3 que se repitió el ecocardiograma ya había mejorado la PO2 y la saturación de oxígeno, sin embargo todavía se mantenía algo limítrofe. Y en el día 7, como podemos observar, ya encontramos una gasometría en equilibrio ácido-base normoxémica, además de que el lactato disminuyó. El paciente se manejó bajo ventilación mecánica con parámetros altos, una presión media de 10, estuvo ventilado durante 13 días y posterior a que progresó y mejoró paulatinamente, a los 13 días se extuba, tolerando adecuadamente, se pasa a casco cefálico por 48 horas y actualmente previo al egreso de UCIN ya estaba al aire ambiente. Aquí quise ponerles las radiografías que coincidían más o menos con los ecocardiogramas. En el día 1, pues la que vimos previamente. En el día 3 realmente no es una proyección pues muy adecuada, estaba rotada, pero sin embargo todavía se observaba el patrón radiográfico reticulogranular. Y ya en el día 13 es la radiografía que se tomó post-extubación, en donde podemos ver una significativa mejoría del patrón pulmonar. La evolución por sistemas, realmente lo metabólico no tuvo ninguna eventualidad significativa. La vía enteral se pudo iniciar a los 7 días por la inestabilidad hemodinámica que presentó durante la semana que se manejó con apoyo aminérgico y en ese tiempo estuvo apoyado con nutrición parenteral para el aporte calórico por 10 días y a las 3 semanas logramos una capacidad gástrica total por succión. En lo neurológico también es muy importante mencionar que esto forma parte del abordaje de los pacientes con una sedación y analgesia. Es importante manejar el dolor, es importante tenerlos tranquilos para también disminuir la resistencia vascular pulmonar.
Se llevó a cabo la sedación con midazolam y la analgesia con morfina, y a los 10 días que ya estaba extubado el paciente, se tomó un ultrasonido transfontanelar, el cual estaba normal. El neumato infeccioso no es nada relevante, realmente nunca tuvo datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero se manejó de primera ocasión con un esquema empírico con ampicilina y cefotaxima, el cual se cumplió por 7 días. Aquí tenemos los laboratorios, ya una vez el paciente estable, sin aminas, extubado, en donde podemos observar que la biometría también se conserva dentro de parámetros normales, el perfil bioquímico pues también normal, la glucosa sérica normal, la función renal nunca se alteró a pesar de la gravedad del paciente, los electrolitos séricos también dentro de parámetros normales y la PCR negativa. Aquí contamos con estos consentimientos informados en donde la paciente y la mamá nos autoriza las fotografías y también tomar la información del expediente clínico para poder presentárselos a ustedes. En esta diapositiva pues tenemos ya al paciente extubado, con apego materno, tolerando seno materno por succión y pues ya en buen estado general, a pesar de la gravedad. En esta diapositiva tenemos un flujograma, realmente es algo pues rápido que como pediatras nos sirve, saber detectar los hallazgos clínicos para sospechar de hipertensión pulmonar y darles un manejo oportuno a todos. Muchas gracias por su atención. Caso, doctora Grecia Michelle Delgado López. En el Colegio de Pediatría le hacemos entrega de una constancia de participación. Aquí la podemos observar. Este es. Si gusta, doctora. No se va a ver a lo mejor. Aquí se lo entregamos. Gracias. Quiero también mencionar que contamos aquí con la presencia de la profesora titular de la residencia de neonatología, la doctora Sandra Paulina Vázquez Ramírez, la cual pues se encuentra aquí también con nosotros. También queremos aprovechar la ocasión para exhortar a los residentes de pediatría para que realicen trabajos de investigación y con ello generar conocimiento que dé respuesta a los problemas de su práctica clínica. A continuación, tenemos un mensaje del señor Andrés Rivas, que es gerente de producto del portafolio respiratorio del laboratorio Abbott, quienes amablemente en esta ocasión son colaboradores estratégicos. Adelante. Muy buenas noches, doctores. Mi nombre es Andrés Rivas, gerente de producto del portafolio respiratorio en Laboratorios Abbott. Queremos agradecerles el acompañarnos esta noche a nuestra sesión de comenzando el 2022 con las infecciones de vías respiratorias en pediatría a cargo del doctor Francisco Otero. Esperamos que la información que nos comparta el doctor Otero en esta sesión sea de utilidad para su práctica clínica diaria, y queremos agradecer al Colegio de Pediatría de Nuevo León en hacernos esta invitación para poder participar con ustedes a través del doctor Treviño, a través del doctor Flores, y esperamos que este sea el primer foro de muchos que podemos compartir este año. Nuevamente muchas gracias y en breve comenzaremos con la sesión. Muchas gracias, señor Andrés Rivas. Ahora iniciamos con el tema de esta noche a cargo del doctor Francisco Javier Otero Mendoza, destacado médico infectólogo pediatra, de quien hago un muy breve resumen de su vasto currículum vitae. El doctor Francisco Javier Otero Mendoza estudió la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él realizó su internado de pregrado en el Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 del IMSS en Querétaro. Llevó a cabo la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente realizó infectología pediátrica en el mismo Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es médico adscrito al Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Pediatría desde el 2005. Está encargado del control de antibióticos del mismo instituto y está encargado del piso COVID desde el 2020 en el mismo INP. Su experiencia como profesor: ha sido profesor de infectología de la Escuela Médico Naval del 2006 a la fecha, profesor adjunto de posgrado del curso de infectología pediátrica en el INP del 2006 a la fecha, profesor titular en el curso de la Universidad La Salle para la preparación de aspirantes al examen nacional de residencias médicas con el módulo de infectología pediátrica de 2006 a la fecha,
profesor de enlace de posgrado del curso de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría del 2010 a la fecha y profesor de infectología de pregrado del Instituto Politécnico Nacional del 2010 a la fecha. Él ha sido ponente en más de 60 conferencias y cursos, tiene más de 18 publicaciones en revistas y en libros, ha dirigido 11 tesis, es miembro de 4 sociedades y ha participado en más de 80 congresos como asistente. Posterior a la sesión del doctor Otero, el doctor Ismael David Piedra Noriega, secretario del colegio, nos hará el favor de dar lectura a las preguntas que hubiera sobre el tema presentado. Y doctor Francisco Javier Otero Mendoza, adelante con su exposición, iniciando el 2022 con las infecciones de vías respiratorias en pediatría. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco que me consideren para esta sesión del Colegio de Pediatría de Nuevo León y particularmente por la invitación al doctor Joaquín Darío Treviño Báez. También fue mucha presentación de mi currículum. La verdad es que soy un infectólogo, un compañero pediatra igual que ustedes. Y pues vamos a tocar un tema en los próximos minutos muy importante, dado presente este regreso a la nueva normalidad que tenemos, nuestra nueva realidad, que es la escuela, los trabajos, la vida, acostumbrándonos al periodo post-pandemia, y entonces empezamos con las nuevas infecciones de vía respiratoria en nuestros pacientes pediátricos. Para entrar en tema, bueno, esto ya lo vimos. ¿Por qué este tema en realidad? Miren, fíjense que, como ustedes bien saben, las enfermedades respiratorias en pediatría pues son de las principales causas de morbimortalidad. Solo se pelean finalmente con lo que es la gastroenteritis infecciosa, sobre todo en los primeros 5 años de vida, como principal causa de mortalidad en nuestro país. Sin embargo, tenemos el problema que durante la pandemia tuvimos un cambio del comportamiento epidemiológico de nuestras infecciones y empezamos a ver que todo lo que veíamos en nuestra consulta, en nuestras áreas de urgencia, en las áreas de hospitalización, hablando de infecciones respiratorias, o era coronavirus o teníamos también algunos pacientes con rinovirus que vamos a ver más adelante. Y entonces, en este regreso, como mencionaba, a la nueva realidad, pues tenemos que saber y estar preparados qué es lo que va a pasar con nuestros virus respiratorios, con infecciones bacterianas secundarias a estos problemas virales, que son que hacer de nosotros como pediatras en nuestro día a día. Y entonces, como bien sabemos, ¿cuáles son nuestros antecedentes? Pues empezamos a nosotros antes de destapar la sidra para el 2020, festejar el año 2020, pues empezamos a escuchar en diciembre de 2019 la aparición de neumonía típica en Wuhan, China, entonces que teníamos una elevada mortalidad. Posteriormente, desafortunadamente, pues empezamos a ver una diseminación de lo que es la enfermedad, empezó a haber patología en diferentes continentes y pues nuestro primer caso, como bien lo saben, aquí en nuestro país fue en febrero 27 del 2020. Entonces, esto motivó que la Organización Mundial de la Salud, los diferentes servicios de salud, la Organización Panamericana, y no fue México la excepción, empezaron a tener pues ciertas preparaciones, cierta conducta para precisamente la atención de los pacientes que se fueran a presentar con estas enfermedades, el conocimiento de la patología y luego posteriormente el desarrollo primero de vacunas con nueva tecnología como son estas vacunas de RNA mensajero, luego también la situación de nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, el resto es historia. Tenemos diagnosticados a nivel mundial, de forma oficial, más de 400 millones de pacientes confirmados. Y desafortunadamente tenemos más de 5 millones de defunciones. Esto implica que es la pandemia más importante que hemos tenido prácticamente en el último siglo. Solo digamos que equiparable a lo que fue la influenza española, la gripe española, en el principio del siglo pasado, en 1917. Perdón, 1919. Entonces,
Esto que llevó pues a que precisamente empezáramos a utilizar, como les mencionaba, las vacunas, en donde en este momento tenemos más de 10,000 millones de dosis administradas, esto según información, hasta lo que fue en febrero del 2021, 15 de febrero. Y en México, ¿qué tenemos? Pues sabes que pues los casos confirmados son más de 5 millones de pacientes y desafortunadamente un poco más de 300,000 mexicanos que han fallecido. Esto está bien identificado en las comunidades principales que llegaron al riesgo de pacientes graves y la defunción, principalmente hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Ya en términos más lejanos, problemas de cardiopatías, problemas de neuropatía crónica. Y aquí tenemos un gráfico donde podemos visualizar precisamente cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad. Primero, como bien saben, por la primera oleada que duró de lo que fueron los primeros casos desde febrero, marzo, hasta lo que fue septiembre, y esto dado por la variante original. Luego en el octubre del 2020, abril del 2021, la segunda oleada donde ya empezamos a tener pues otro tipo de variantes, la variante alfa, la variante beta, y no fue precisamente hasta junio, septiembre de 2021, cuando pensábamos que ya habíamos librado la pandemia, tenemos una tercera oleada, la que todos conocemos para la variante Delta, en donde tuvimos un número de casos muy importante y desafortunadamente acompañado de una mortalidad que también nos causó muchos problemas. Y lo que estamos ahorita viviendo, la cuarta oleada que apareció a partir de enero de este año y que hasta este momento se mantiene, aunque sin embargo podemos ver una disminución pues significativa de los casos de esta enfermedad, de esta variante que ha demostrado que es muy contagiosa con un R0 nunca antes visto, prácticamente 17 casos de contagio por un caso inicial y que además tenemos la fortuna de que ha demostrado que la gravedad de la enfermedad ha sido menor y que tenemos menos pacientes en las unidades de terapia intensiva y que por otro lado también tenemos menos mortalidad. Entonces, este es el comportamiento que tenemos aquí en nuestro país, lo que fue el mes de enero y de febrero hasta el día 13, en donde tuvimos un pico máximo de casos entre los días 10 a 27 de enero y luego posteriormente ha habido una disminución paulatina. Más sin embargo, esto no significa que no tengamos un número importante de casos, digo, lo que fue entre los días 17 a 20 de enero, tuvimos cifras récords de 60,000 casos y ya en los últimos días hemos estado teniendo variaciones entre 10 a 20,000 casos diarios, lo que nos habla que todavía la enfermedad está presente y que hemos tenido un número de casos no menospreciable. ¿Y cuáles son los rangos de edad más afectados? Digo, no tenemos una diferencia estadísticamente significativa en cuestiones de los casos presentados entre hombres y mujeres, más sin embargo, sí como ya se preveía, el grupo de pacientes más afectado es entre los 20 a 70 años de edad. El paciente pediátrico se considera un grupo de menor riesgo, donde la incidencia de casos es mucho menor. Y esto nos da pues el número total de pacientes que hemos tenido. Ahora, las defunciones no es un número menospreciable, o sea, hablábamos de más de 300,000 mexicanos que desafortunadamente han fallecido en la pandemia. Y sí, los rangos de mayor riesgo de mortalidad, pues son las personas de la tercera edad, adultos mayores, donde las comorbilidades se incrementan y además tenemos otros problemas de enfermedades crónicas que favorecen esta mortalidad. ¿Y cómo ha sido el comportamiento? Digo, si bien mencionábamos la situación de la variante Delta, que fue una situación de gravedad, muchos contagios y elevada mortalidad, no se compara con el número de casos que tuvimos de muerte en la primera y segunda oleada. ¿Por qué seguramente esta cantidad de personas que fallecieron fue menor a comparación de la primera y segunda oleada, esta de Delta, seguramente pues está en relación con dos cosas importantes. Uno, el mejor conocimiento de la enfermedad, la situación de la ventilación no invasiva, que mejoró mucho la perspectiva de vida de nuestros pacientes, y el manejo con anticoagulantes, la situación de
el uso del esteroide esté completamente justificada y que hemos sabido que ha mejorado también el proceso inflamatorio tan importante que tienen este grupo de pacientes. Y obviamente la segunda circunstancia, como todos lo sabemos, pues la aplicación masiva de vacunas en nuestro medio, que empezó la campaña oficialmente a finales de diciembre del 2020 y que en este momento pues hemos tenido ya un buen número de vacunas administradas. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de las defunciones? Miren, si bien la variante Omicron ha demostrado que no ha sido tan virulenta como mencionábamos, pues sí tenemos el problema que de todos modos en los últimos días se mantiene el fallecimiento entre 200 y 450 mexicanos al día, que finalmente no es un número nada despreciable y que esto implica que tenemos que seguir manteniendo pues las precauciones apropiadas pues para disminuir la posibilidad de contagio y sobre todo también pensando a mediano o largo plazo, porque como ustedes bien saben, estamos hablando de una enfermedad que finalmente tiene poco tiempo y que no sabemos esas secuelas que puedan tener nuestros pacientes más adelante, sobre todo aquellos que tuvieron enfermedades graves y en este momento, como bien saben, pues hay diferentes entidades que ya se están describiendo perfectamente bien, como es el COVID prolongado, en donde la sintomatología se mantiene por periodos muy prolongados de más de 6 meses, aunque el paciente obviamente ya no tenga un virus viable que le esté ocasionando la enfermedad activa. Y aquí les quiero compartir una diapositiva que fíjense que la podemos interpretar de diferentes maneras, pero hablábamos que a nivel mundial hay más de 10 millones de dosis aplicadas y obviamente uno de los países más importantes, productor de la vacuna, particularmente de la CRNA, como todos sabemos, Pfizer, Moderna, pues tienen más de 500 millones de dosis aplicadas. Luego, en segundo término, viene Brasil y vean cómo México no está en un lugar despreciable en el número de aplicaciones de vacunas en lo que vamos de la pandemia. Comparable este número con Francia, Reino Unido, Italia. Estos datos pues, lo podemos constatar precisamente en la hoja de internet que les comparto. Pero tenemos el segundo punto de vista, o sea, sí son muchas dosis, pero desafortunadamente si nos vamos ya a porcentaje de la población que se ha aplicado la vacuna, pues nosotros estamos muy comparables con las dosis aplicadas en porcentaje a la población a nivel mundial, en donde se considera que el 54% de todas las personas, esto hasta datos del 15 de febrero de este año, el 54% de las personas tienen un esquema completo de 2 dosis y el 7% de la población es cuando menos una dosis. En México, pues estamos hablando que el 60% de los mexicanos, más de 120 millones que somos, tenemos un esquema de vacunación completo, 2 dosis, y que el 5%, alrededor del 5% nos da un esquema de una dosis. Entonces, ya si nos hablamos del porcentaje de la población que está vacunada, pues ya no nos comparamos con otros países como Chile, China, Canadá, Italia, el mismo Estados Unidos, donde la vacunación está mejor que nosotros. Entonces, ¿esto por qué está dado? Mucho por la situación de nuestra pirámide poblacional, en donde un grupo importante, que son los pacientes pediátricos, no están inmunizados y que si bien no nos dan enfermedad grave, teóricamente no tenemos un número menospreciable. Aquí les comparto precisamente información oficial de lo que es el Sistema Nacional de Protección de la Integral de la Niñez y de los Adolescentes, el CIPINA, en donde nos habla que casos confirmados desde el inicio de la pandemia hasta el 13 de febrero, que son de los datos más recientes que tenemos, hay 93,000 niños confirmados de enfermedad con coronavirus. De estos, el grupo etario más afectado sí es entre 12 a 17 años, con 884 defunciones. Este número no es un número menospreciable. Si hacemos memoria de cómo ha estado el comportamiento de las diferentes enfermedades prevenibles por vacunación en los 2 últimos años, pueden ustedes confirmar que las muertes por coronavirus en nuestros pacientes pediátricos superan por mucho al resto de las enfermedades que son prevenibles por vacunas. Y aquí les comparto datos del CONACYT hablando de los grupos etarios más afectados. Hoy sabes que en la población entre 0 y 4 años de edad, pues es el grueso de los niños que han fallecido, o sea, son más de 500 niños, no es nada despreciable.
Sí, luego posteriormente 5 a 9, 10 a 14, pues son pacientes que no es un número tan importante, pero sí hemos encontrado. Y por último, también de 15 a 19 años. Aquí la cifra que les daba de forma inicial de un poco más de 900 niños cambia, porque aquí incluye lo que es el CONACYT, datos de pacientes de 19 años. Entonces, pues no estamos hablando de una cantidad menospreciable y que tenemos que estar alerta. Todo esto hablando de lo que es las infecciones recientes por la variante Omicron, pues nos ha dado que tenemos 4 estados únicamente en verde, tenemos 3 estados en amarillo y 15 estados en coloración naranja, donde ustedes pues, pueden ver a nuestro querido estado de Nuevo León como uno de los estados que se mantienen en este color, y esto es por el número de casos importantes que estamos teniendo. Esto precisamente datos al día, el 15 de febrero, según la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, en donde vemos que por día tuvieron 21 defunciones, que no es una cantidad menospreciable en un estado que tiene pues, un poco alrededor de 6 millones de habitantes, y casos nuevos 655. Entonces, como les comentaba, pues tenemos que estar atentos porque en todas las regiones del país todavía estamos teniendo problemas importantes en la situación de la infección por coronavirus y esta variante Omicron que es tan contagiosa. Entonces, por el volumen de pacientes que tenemos contagiados, se estima que ya más del 50% de la población en este momento tuvo contagio por esta variante, pues también tenemos muchos casos de pacientes que se pueden llegar a complicar, requerir terapia intensiva o desafortunadamente fallecer. Y entonces, ¿qué tenemos en este momento? Oye, hay un protocolo ya que está realizando la Secretaría de Salud, la Secretaría a nivel nacional, la Secretaría de Salud estatal, acompañado de la Secretaría de Educación Pública, federal y locales, precisamente para nuestro protocolo de regreso a clases, que finalmente en el ciclo escolar de 2021-2022 ya se ha implementado, pero como bien saben, esta cuarta oleada hizo que muchas escuelas pues todavía se mantuvieran con clases a distancia, y esto hace que pues no tengamos una cantidad importante de pacientes, bueno, niños que vayan a la escuela, pacientes, niños que se contagien y que sean pacientes en los hospitales, nuestros consultorios. Más sin embargo, pues hablábamos acerca de la importancia todavía del número de casos que tenemos. Y antes de tocar el tema presente de las infecciones respiratorias, solo mencionarles, oye, ¿qué pasó con las infecciones respiratorias durante la pandemia? Y esto lo vivimos todos nosotros en nuestro quehacer diario como médicos. Empezó a haber una disminución sustancial de otras patologías respiratorias que acudían habitualmente con nosotros a la consulta, otitis, sinusitis, faringitis, hablar de otras infecciones respiratorias catarrales por otros virus, y únicamente teníamos, como mencionábamos, SARS-CoV-2 o rinovirus. De forma inicial, ¿cómo se transmiten estos microorganismos? Tenemos 3 factores importantes. Uno que es el ambiental, ya sea lo que es la estación del año, el lugar donde nos encontramos, particularmente lugares cerrados, y las defensas del huésped. Hablando de la situación estacional, obviamente la temperatura, cuando baja esta, y la humedad, pues son factores importantes para favorecer la permanencia de los microorganismos en el medio ambiente y que una persona se pueda contagiar. Y el espacio en interiores, como bien sabemos, obviamente es mucho más efectivo el contagio cuando estamos en lugares cerrados, a diferencia de si estamos en lugares abiertos, aún con el uso de nuestras mascarillas quirúrgicas o las mascarillas KN95. Se estima que alrededor del 90% del día nosotros nos mantenemos en lugares cerrados, incrementando el riesgo de las transmisiones, sobre todo cuando no tenemos esas áreas bien ventiladas que favorecen el contacto face to face, y entonces aquí la transmisión de los virus. Y por último, obviamente, pues las condiciones de respuesta inmune del huésped, la capacidad de respuesta a nivel local en el epitelio respiratorio, de la respuesta innata, y también pues ciertas condiciones preexistentes que pudieran tener nuestros pacientes. Y todo esto obviamente nos lleva a que una persona infectada pueda contagiar a una persona susceptible.
No, todos sabemos pues, que dependiendo de la edad, pues hay mayor posibilidad de contagio y que tengamos mayor número de eventos de infecciones respiratorias agudas en nuestros pacientes pediátricos. Fíjense que hay estudios clásicos, aquí les comparto uno de lo que se realizó en Estados Unidos, en particularmente en Cleveland, en más de 100 familias que se dio un seguimiento por 9 años. Entonces, en estas familias, pues obviamente se identificó la edad de los miembros y se encontró que precisamente en las edades tempranas de la vida, particularmente nuestros pacientes pediátricos, tenían mayor posibilidad de infecciones respiratorias, hablando de que el grupo de mayor riesgo es de 1 a 4 años, con prácticamente hasta 8 casos al año de infección respiratoria aguda. Y conforme va incrementando el grupo etario, la edad de nuestros pacientes, pues va disminuyendo la enfermedad. Y entonces yo los invito a ustedes a hacer memoria antes de la pandemia, cuántas veces teníamos nosotros cuadros catarrales. Pues estos se presentaban de 2 a 3 veces al año sin mayor complicación. Digo, ahora en este tiempo nosotros de los cuidados con la sana distancia, el uso de mascarillas, pues hemos tenido una disminución importante de estas infecciones respiratorias y los niños no son la excepción. Uno por precisamente esta sana distancia, el uso de mascarillas, pero además porque se han mantenido en lo que son en sus domicilios. Y entonces, aquí también les comparto un estudio que se hizo en Michigan, precisamente en un seguimiento longitudinal de 15 años en más de 1,000 individuos, en donde precisamente se evaluó el número de casos de infecciones respiratorias al año y tuvieron resultados, esto prácticamente 10 años después, muy similares a los que tuvieron en el estudio de Cleveland, donde en los primeros años de la vida son los que esperamos que tengamos mayor número de casos. ¿Y esto por qué es? Por dos cosas. La respuesta inmune inmadura del huésped, el antecedente que no ha tenido contacto con diferentes patógenos respiratorios y que esto los hace susceptibles precisamente a las infecciones. Ahora, este número de casos obviamente se incrementa de forma dramática en aquellos pacientes que asisten a guarderías, en donde niños de 0 a 4 años de edad asistiendo a guarderías pueden tener hasta 16, 18 casos al año de cuadro catarral, y son aquellos pacientes que los papás vienen desesperados, precisamente pero diciéndonos, oye, es que sabes que está teniendo infecciones cada 15 días mi paciente, y pues estoy viniendo contigo mejor un ratito con el tratamiento y luego se infecta. Y esto es precisamente en lugares cerrados, donde no hay suficiente espacio para los niños en las guarderías, y tenemos infección de repetición que a veces para nosotros como médicos es muy desgastante estar atendiendo este grupo de pacientes. Para nuestros residentes que nos acompañan, pues siempre es muy importante cuando tengamos estos eventos de repetición, pues hay que identificar, oye, si está precisamente este antecedente importante que lo llegamos a ver, el ingreso a las guarderías, el ingreso a kinder, o la situación también de evaluar si ha habido infecciones graves donde no se reporte la respuesta a los antibióticos, que han estado hospitalizaciones, porque aquí el escenario cambia, y si llega el momento de que tengamos que evaluar si hubiese algún problema de una inmunodeficiencia, un error innato en la inmunidad, en donde pues sí habría que hacer un abordaje al paciente. En este estudio que les planteaba precisamente de Michigan, pues se encontraron, también se dieron a la tarea de evaluar precisamente cuáles eran los patógenos respiratorios más frecuentes. Y nos encontramos algo muy similar a lo que tenemos prepandemia. Hoy sabes que el rinovirus es el principal agente, luego posteriormente virus de la influenza, el tipo A y el tipo B, para influenza y virus sincicial respiratorio. Esto estamos hablando de prepandemia y además en una temporada en donde no había tanto el acceso a las pruebas diagnósticas y no se utilizaba la reacción de cadena polimerasa para identificación de los virus respiratorios, que en este momento tenemos paneles comerciales que son de mucha utilidad para búsqueda de estos microorganismos, hacer un seguimiento epidemiológico, y además que en este momento tenemos ya kits comerciales en donde no solo se detectan todos los virus respiratorios, sino además también viene incluido el SARS-CoV-2, que ha venido a ser una herramienta diagnóstica muy importante, pues precisamente para identificar nuestros pacientes con problemas de neumonía. Y aquí les comparto precisamente un protocolo que se realizó
en seguimiento en Canadá, precisamente de qué pasó durante la época de coronavirus con los diferentes virus respiratorios que ellos tenían circulando. Entonces, pues miren, esto lo vamos a desglosar, pero precisamente tenemos los diferentes virus respiratorios que se tenían circulando desde el 2014 hasta el 2020. Entonces, metaneumovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus estacional que nos acompaña en el transcurso de la historia, obviamente no hablando de SARS-CoV-2, y vean cómo precisamente en cada época invernal pues empieza a haber estos picos asociados con la disminución de la temperatura, porque estamos en lugares más cerrados, la posibilidad del contagio y la presentación estacional de todos los virus. ¿Qué tenemos cuando precisamente se viene la pandemia? Pues empiezan a identificar que desaparecen los diferentes virus respiratorios y únicamente el que se sigue presentando es el rinoenterovirus. Y aquí, como les mencionaba, lo tenemos desglosado. Oye, de forma estacional en la temporada invernal en el hemisferio norte, que se espera desde la semana 40, finales del año, hasta la semana 20 del siguiente, que es nuestra temporada de influenza año con año, pues ellos esperaban precisamente un pico particularmente de influenza tipo A, que lo estuvieron monitorizando constantemente, posteriormente influenza tipo B y algunos casos también virus respiratorio, más sin embargo empieza la temporada, la pandemia SARS-CoV-2 y entonces empiezan a dejar de identificar otros virus y lo que predomina entonces precisamente aquí sí es la identificación del SARS-CoV-2 y esto lo tenemos hasta marzo de 2021 bien, pero bien identificado. Lo mismo además que pasó con lo que es el virus de influenza, también se identificó con el virus respiratorio y otros virus. Entonces, aquí lo que tenemos precisamente es aquellos pacientes que se están muestreando precisamente en lo que fueron el promedio de todos los años 2014 a 2020, esto en zona gris y línea punteada, y que luego posteriormente de la pandemia, con líneas punteadas y rojas, pues con los diferentes virus respiratorios, llámese virus respiratorio, para influenza y adenovirus, se vio abolido precisamente estos mecanismos y únicamente lo que comentábamos, el único que se mantiene presente, que hay una explicación razonable, es el rinoenterovirus. Y lo mismo pasó en un estudio longitudinal que se realizó en Estados Unidos, donde tenemos precisamente los casos esperados anuales del virus de la influenza, donde precisamente también correlaciona mucho con los pacientes muestreados. ¿Qué pasa? Que de repente en el 2020, 2021, tenemos un decline completo de lo que es este microorganismo aislado, aunque hay varios pacientes que se están muestrando sospechando que pudiera haber coinfección con SARS-CoV-2 y que se descartó esta patología. Y algo similar vemos con virus respiratorio, coronavirus humano, el estacional, y además con virus de parainfluenza. En lo que es el Reino Unido, aquí tuvieron una situación muy, pero muy interesante. En el Reino Unido, lo que se identifica es, oye, ¿sabes qué? Empieza la pandemia, hay lo que es un cierre de actividades, la escuela, la sana distancia, y entonces hay una disminución considerable del número de casos. Más sin embargo, los pacientes empiezan en la semana 36 de 2020 precisamente a considerar este regreso a clases y entonces viene un repunte de lo que son nuevamente los casos de rinovirus. ¿Por qué se presenta esto? Porque desafortunadamente, aunque se pueda tener muchos controles con los niños, ellos en algunas ocasiones no mantienen esta sana distancia, se intercambian utensilios, se intercambian alimentos, se bajan el cubrebocas y entonces viene el incremento del número de contagios. Y hablábamos, oye, ¿sabes que los casos de influenza no se han presentado? Hubo una disminución sustancial del número de casos positivos que prácticamente en muchas regiones del mundo llegó hasta el 98% de disminución del número de casos esperados. Y esto se considera por la situación de que el virus SARS-CoV-2 es más transmisible, ya lo hablábamos con el R0, particularmente el Omicron, la situación de que la gente se mantuvo más en casa y el uso del cubrebocas. México no fue la excepción. Digo, ustedes pueden ver en esta gráfica
como año con año estábamos teniendo una variación entre 3,000 y 9,000 casos en estas temporadas de influenza. Sin embargo, viene la sana distancia, el cierre de escuelas, todos con cubrebocas, y entonces hubo una disminución sustancial del casos de influenza que presentábamos 2020-2021, únicamente 7 casos reportados en toda la temporada previa de influenza. Para este año que tenemos un regreso a las actividades, empieza a haber mayor circulación de personas, algunas escuelas que regresaron a clases, y entonces tenemos un incremento del número de casos, que esto hasta la semana 6 epidemiológica de este año, tenemos 1,700 pacientes con casos de influenza confirmados, defunciones 29, que es un número bajo, pero que sin embargo, pues obviamente lo tenemos que considerar. ¿Y cuál es el tipo que está circulando en esta temporada aquí en nuestro país? Pues predomina la influenza H3N2. Algunos pacientes con influenza H1N1, la que se conocía previamente como pandémica, que en este momento obviamente ya es estacional, pero que son los menos. ¿Cómo se va a comparar o comportar el virus de la influenza? Pues no lo sabemos, pero si se percatan, viene la variante Omicron, empieza a haber un número importante de casos, particularmente lo que es en enero, y entonces también viene una disminución del número de casos de influenza, esto dado otra vez por el reforzamiento de medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas. ¿Por qué el rinovirus fue el único virus que se mantuvo presente, obviamente con una disminución de casos, pero se mantuvo aquí en diferentes partes del mundo? Miren, una situación es que no tiene membrana lipídica. Entonces, esto hace que, a comparación de otros virus, esto hace precisamente que sea resistente a lo que es el alcohol gel, que es lo que se está utilizando de forma más importante, y entonces se mantuviera este agente. Además de que se tiene contemplado que hay más de 150 serotipos circulantes y que esto ocasiona que nosotros año con año estemos teniendo infecciones por este agente y tengamos catarro común, ya veamos cuántos casos al año. Y cómo se ha comportado el resto de los virus respiratorios en esta nueva normalidad, en el regreso a actividades entre lo que fue la tercera ola y esta cuarta ola. Fíjense cómo predomina, y esto es muy importante, lo que es el virus sincicial respiratorio, donde tenemos una reemergencia de este agente, se mantiene el rinoenterovirus, y luego ya en un lugar más distante, pues también se presentan lo que son los metaneumovirus como diferentes agentes etiológicos, esto en un seguimiento de 1,300 pacientes, donde el 71% de todas estas infecciones diagnosticadas fueron por virus respiratorio. Obviamente, este número es mucho mayor en la vida real, dado que no todos los pacientes estamos haciendo un seguimiento con pruebas de biología molecular para identificar cuáles son los virus que nos están afectando, mucho menos los pacientes que se manejan ambulatorio, dado que los costos en estos kits que mencionábamos, pues nos incrementan de forma muy importante. Y tenemos instituciones que a nivel privado cobran estas pruebas de biología molecular de panel múltiple por PCR, dentro entre 14 y 20,000 pesos, lo que incrementa los costos, y no lo hacemos en todos los niños. ¿Por qué precisamente tuvimos esta disminución del resto de los virus? Pues ya hablábamos particularmente el uso de mascarilla, aunque también se tomaron ciertas medidas como el estornudo de etiqueta, el distanciamiento social, la situación de la higiene de manos y otros factores. Pues hubo un incremento en la cobertura de vacuna de influenza, esto por el temor de que hubiera coinfecciones, mayor gravedad de las enfermedades, y además pues hubo una disminución en seco de lo que fueron los viajes internacionales, que esto precisamente disminuyó estos virus que se considera que fueron menos o eran menos contagiosos y que además había interferencia entre virus. ¿Qué esperamos precisamente con este regreso a la nueva normalidad, sobre todo particularmente nuestros pacientes pediátricos cuando regresen a clases? Pues miren, la verdad es que no tenemos la certeza. ¿Qué más quisiéramos tener una bola de cristal que nos pudiera enseñar a futuro qué es lo que va a pasar? La verdad es que no se tiene conocimiento. Hay algunas teorías en donde, por ejemplo, en los CDC de Atlanta, la doctora Sonja Olsen, que es una médico epidemióloga muy reconocida,
ella menciona que hay muchas incógnitas que rodean a todos estos virus y que los investigadores coinciden que debemos estar preparados para lo peor, dado que con la presencia del coronavirus, pues incrementan los riesgos de que tengamos una temporada grave de gripe o hasta futuros brotes de virus respiratorio. No sabemos qué va a pasar. Lo importante es que tenemos que estar preparados para lo peor. Y, por ejemplo, también el doctor Robert Welch de Australia, que también es un médico epidemiólogo muy conocido de Queensland, él menciona que está seguro que la gripe volverá con sed de venganza en algún momento futuro, pero que esto puede tomar algunas temporadas. Y sobre todo el problema que tenemos con la gripe en particular es que como no ha habido virus circulando, entonces no sabemos cuáles van a ser los serotipos que nos pueden dar las próximas temporadas invernales, temporadas de influenza, y entonces podemos tener eso de mismatch, podemos tener esa pérdida de empate con los virus circulantes y los que vienen, los tipos contenidos en la vacuna. Y entonces, ¿qué esperamos con este problema de la baja cantidad de virus durante la pandemia? Pues nuevas variantes de lo que es la influenza con posibilidades de pandemias, brotes de virus respiratorio y metanemovirus graves o brotes en escuelas por dificultad de controlar a los niños. ¿Cuál es la repercusión precisamente de estas infecciones virales que vamos a tener en nuestros pacientes pediátricos? Pues seguramente un incremento de infecciones bacterianas, como puede ser otitis media aguda y sinusitis. ¿Y esto por qué? Porque como ustedes bien saben, este tipo de patologías pues van precedidas de una infección de etiología viral que ocasionan precisamente el gatillo para ser precisamente el paciente que desencadene una infección bacteriana en el oído medio. Y finalmente sabemos que el 35% de todos los pacientes que van a tener una infección viral respiratoria aguda van a complicarse con otitis media aguda y que generalmente todos los pacientes que tienen otitis media aguda, arriba del 90-95%, van a estar precedidos en la semana anterior por lo que es el cuadro respiratorios agudos. ¿Qué es lo que va a pasar precisamente cuando yo tengo esta infección viral? Recuerden que hay un proceso inflamatorio en la nasofaringe y este proceso inflamatorio en la nasofaringe va a ocasionar un proceso inflamatorio también en la trompa de Eustaquio que va a ocasionar que disfuncione. Y esta disfunción va a favorecer que esa nivelación de presiones atmosféricas con la del oído medio se va a ver modificada, se va a ver alterada y los gases contenidos en el oído medio no van a tener flujo, se van a reabsorber a nivel local y esto va a ocasionar una presión negativa que pasa hasta en el 70% de los casos de infecciones respiratorias virales superiores y esto va a favorecer una succión de los otopatógenos que forman parte de la microbiota en la nasofaringe hacia el oído medio y de ahí posteriormente la proliferación, sobre todo cuando tenemos esa exposición a los receptores bacterianos en el oído medio, particularmente influenza no tipificable y neumococo, para posteriormente precisamente tener la proliferación bacteriana y la producción de líquido en el oído medio y el cuadro clínico de otitis media. Obviamente también lo que va a hacer este cuadro viral va a incrementar lo que es la microbiota en la nasofaringe, va a haber una proliferación. Esto obviamente va a llevar a una disfunción mucociliar y junto con esta presión negativa y la aparición precisamente de las bacterias en el oído medio con la formación de este líquido, la formación de pus. ¿Y cómo ha estado comportado la otitis media en estos últimos años? Fíjense, en lo que fue en el 2020 hubo un poco más, bueno, prácticamente 500,000 casos reportados de forma oficial según la Dirección General de Epidemiología. Obviamente en aquellos consultorios del día a día no hacemos este reporte epidemiológico, el famoso CISPA, que sí se hace en los centros de salud y en las unidades de segundo nivel de atención. Pero que sí se encontró, según estos datos oficiales, que hubo una disminución prácticamente 400,000 casos de otitis media aguda en el 2021.
Oye, esto sabes que no suena tan dramático, pero si ahora consideramos cómo estuvo los casos, aquí les pido una disculpa porque se me fue un 2 y es 2018, que había más de 700,000 casos 2018-2019 reportados. Para el 2020 tuvimos esta disminución considerable, casi 500,000, y nuevamente una disminución para el 2021. ¿Qué va a pasar en el resto del año? Que vamos a tener un número de casos mucho más importantes. En lo que es este 2022, por el regreso a clases, las infecciones respiratorias y los cuadros clínicos de otitis media aguda, las fases clínicas, ¿cuáles son? Primero tenemos una timpanitis, en donde es un prodromo de la infección viral con catarro, tos, estornudos, pero que luego posteriormente va a progresar a dar una sensación de plenitud óptica y una disminución de la agudeza auditiva. Inclusive si hay líquido en este oído medio, hasta menos de 25 decibeles se pierden. Bueno, o sea, se pierden 25 decibeles, que sí es una sensación bastante desagradable para el paciente. Luego, posteriormente, viene una fase de hiperemia, donde ya empieza a haber síntomas más floridos de la enfermedad, con fiebre, malestar, otalgia, que esto es particular más a la manipulación del pabellón auricular, y la irritabilidad. Y luego viene la fase exudativa, donde se alcanza el pico máximo de la sintomatología, y si no hay un tratamiento oportuno en estos casos, la membrana timpánica está a tensión y viene el riesgo de una perforación de la membrana timpánica con esa otorrea, aunque en este caso, como se libera la presión del oído medio, pues mejoran la sintomatología. Y a la exploración física, pues que vamos a ver esa pérdida del color rosa perlado, con una hiperemia en la membrana timpánica, podemos encontrar niveles hidroaéreos y en ciertos casos, como mencionábamos, la perforación. Es importante en este grupo de pacientes, además de que inmediatamente nos vamos pensando, oye, ¿sabes que hay que darle antibiótico? Pues es muy importante manejar el dolor y la fiebre en los niños. ¿Por qué? Porque si no atendemos esta sintomatología, el 95% de los pacientes, y obviamente esto por sus papás, la desesperación, van a acudir con otro médico pediatra que les va a dar atención. Entonces, sí es piedra angular manejar esta otalgia y manejar el incremento de la temperatura con antiinflamatorios no esteroideos, que puede ser ibuprofeno, puede ser diclofenaco, puede ser nimesulida, o inclusive en casos leves se puede utilizar el paracetamol. Oye, y entonces tenemos pues las guías del Instituto Nacional de Cuidados de Excelencia del Reino Unido, que son las guías NICE. Entonces, en estas guías nos dicen, oye, sabes que para mi paciente que tiene otitis media aguda, pues tengo que pensar que mi manejo de primera elección siempre se mantiene la amoxicilina. Esto obviamente a dosis que son variables, que van de 50 a 90 miligramos por gramo día, particularmente si el paciente tiene riesgo de neumococo de resistencia intermedia a la penicilina. Pero ojo, una tendencia muy importante que tenemos ya en los últimos años, no solo aplica para otitis media aguda, sino aplica para diferentes enfermedades, es dar esquemas cortos de tratamiento. ¿Por qué? Porque esto no implica que haya mayores fallas terapéuticas y sí da un tratamiento efectivo y disminuye el riesgo de que empezamos a seleccionar microbiota y tengamos patógenos resistentes. Ahora, en estas guías NICE del Reino Unido, si nos mencionan, oye, ¿sabes qué? Puedo utilizar ante casos de que mi paciente tenga alergia a lo que es la penicilina o intolerancia a la amoxicilina, que es un problema bien serio que tenemos cuando damos dosis altas de amoxicilina, muchas veces de los casos, entre estos factores de riesgo que mencionaba, pacientes menores de 2 años, que asistan a guarderías, que han recibido antibióticos previos. La situación del primer manejo alternativo, también igual claritromicina. Siempre es muy importante también tener en consideración esquemas cortos de 5 a 7 días para evitar precisamente estos riesgos de que se colonizan los pacientes por microorganismos resistentes. Y ya si nuestro paciente no mejora, entonces sí considerar la amoxicilina con ácido clavulánico, más sin embargo ustedes saben el riesgo de efectos adversos tan importantes que tenemos en este grupo de pacientes. La sinusitis, pues estamos hablando que tiene una fisiopatología muy similar a lo que es la otitis media. Primero, en general, van presididas las infecciones en senos paranasales por un proceso inflamatorio
de los mismos, normalmente 80% van a tener el antecedente de un cuadro catarral, pero un 20% no despreciable van a estar precedidos todos los cuadros de sinusitis por un problema de alergia. Entonces, es cuando tenemos rinosinusitis alérgica. Si nos vamos en particular a todos los pacientes que tienen un cuadro respiratorio de etiología viral viaria superior, ¿cuántos van a evolucionar a un problema de sinusitis? Son el 5 a 10%, o sea, no es un número nada despreciable. Y entonces, para considerar, ¿y cuáles son los factores de riesgo aparte de estas infecciones virales que es el más importante? Oye, sabes que la asistencia a guarderías, porque eso favorece que yo esté colonizado, tenga microbiota patógena en la nasofaringe, género masculino, problemas dentales, desviación del tabique nasal, que esto me puede dificultar el drenaje del moco que se produce en los zonas paranasales detrás de los cornetes, la hiperplasia de los cornetes, pólipos nasales e hipertrofia de amígdalas. Y el cuadro clínico ustedes lo conocen muy bien. Oye, ¿sabes qué? Son pacientes que después de tener un cuadro catarral, lejos de mejorar, este cuadro se mantiene por más de 10 días, hablando del cuadro típico y unos cuadros hiperagudos, pero es aquel paciente que tiene sintomatología por más de 10 días, que empieza a tener congestión nasal importante, empieza con ese escurrimiento nasal, moco, purulento, fétido, espeso, pero que a diferencia de las infecciones virales no complicadas, este se mantiene presente por más de 2 a 3 días. Junto con esto, un dato clínico importante que siempre nos refieren las mamás, hoy sabe que a mi hijo le huele feo la boquita. Y los accesorios que presentan los pacientes, que suelen ser habitualmente diurnos, cuando el niño está ya en decúbito para el sueño, dado que se favorece el drenaje del moco y entonces esto provoca un fenómeno irritativo en la nasofaringe. ¿Cómo podemos diferenciar una infección en senos paranasales de un cuadro catarral no complicado? Pues sabes que el cuadro catarral tiene una duración menor a 10 días y que generalmente al quinto día empieza a disminuir la sintomatología. La fiebre sí se llega a presentar, particularmente en adenovirus, pero o en otros patógenos como los coronavirus, más sin embargo, este se presenta habitualmente en los primeros 2 a 3 días de la enfermedad y luego el paciente está sintomático. Tarda el tiempo en resolver lo que son los accesos de tos, pero empieza a haber una mejoría sustancial, a diferencia de lo que mencionábamos de que en el cuadro de sinusitis, esto se mantiene por más de 10 días. Y entonces, obviamente, en estos pacientes hay que hacer 3 cosas. Uno, importante, pues obviamente si hay fiebre, dolor, también manejarlo con los antiinflamatorios no esteroideos ante el riesgo de que el paciente cambie de médico. La otra circunstancia, podemos utilizar aseos nasales con solución salina, hay presentaciones comerciales que no vamos a mencionar, pero que sí son de mucha utilidad para favorecer ese drenaje del moco y tratar de ayudar a lo que es la resolución de la sintomatología más pronto. Oye, y entonces también nuestras guías NICE del Instituto Nacional de Salud de Cuidados de Excelencia en el Reino Unido, que nos dice, oye, ¿sabes qué? Mi tratamiento de primera elección en estos pacientes que tienen sinusitis, pues se mantienen las penicilinas, las aminopenicilinas, como amoxicilina. También igual, no necesariamente tenemos que evaluar esos esquemas tan prolongados de 10, 14, 21 días. Dependiendo de la evolución, podemos acortar nuestro tiempo de duración a 5 días o hay algunas publicaciones que sugieren que nos esperemos a que el paciente mejore su sintomatología y completar la duración de 7 días. Más sin embargo, también estas guías NICE nos mencionan, oye, ¿sabes que si tengo un paciente que tiene intolerancia a la amoxicilina o es alérgico, oye, ¿sabes que una alternativa a primera elección también puede ser la claritromicina, que nos ofrece también una buena tasa de cura y una mejor tolerancia? En caso de mala respuesta al tratamiento, podemos evaluar amoxicilina con ácido clavulànico o cefalosporinas vía oral de tercera generación, con el problema de que se incrementan los costos, incrementamos los espectros y modificamos microbiota. Y por último, hablando de patologías respiratorias frecuentes, pues tenemos la faringoamigdalitis, que obviamente nos vamos a enfocar a las ocasionadas por estreptococo piógenes, pero que más sin embargo, como ustedes bien saben,
Pues la causa de faringitis o faringoamidalitis puede ser viral, que va a depender de la edad del paciente. Hay rangos desde 40 hasta 80% de que sea la verdadera causa. Y no son virus extraños ni nada, sino son virus de nuestro quehacer diario como médicos: rinovirus, adenovirus, coronavirus, coxsackie, inclusive si sea respiratorio y para influenza, entre otros. Y dentro de las bacterias, sí, pues obviamente el Streptococcus pyogenes es el que se mantiene como principal agente etiológico, aunque tenemos otros estreptococos beta hemolíticos y otros microorganismos que se han llegado a asociar en mucho menor frecuencia, por ejemplo, el Arcanobacterium hemolyticum, Mycoplasma pneumonia o Chlamydophila pneumonia, entre otros. Y en ciertos casos muy particulares, pacientes inmunocomprometidos o con algunas patologías en particular, pues Candida albicans. ¿Y cómo ha sido el comportamiento precisamente de las infecciones por este agente también en los últimos años? Pues tenemos una disminución también importante. Yo aquí les comparto la diapositiva ya completa de 2017 a 2019, en donde teníamos oficialmente más de 200,000 casos reportados. Se viene la pandemia y hay una disminución a menos de 150,000 casos entre 2020 y 2021. ¿Cómo va a ser el comportamiento en los próximos meses? No lo sabemos. Lo que sí es muy posible es que por lo mismo del contacto directo, susceptibilidad de los diferentes niños a los diferentes serotipos del Streptococcus pyogenes, pues podamos tener un incremento importante del número de casos. Y estos obviamente se van a presentar más en las épocas invernales. Esto es a través del contacto directo que ya mencionábamos en lugares cerrados, sin la protección apropiada, y que también pudiese haber la posibilidad de que haya colonización asintomática, pero que estos pudieran estar contagiando también a los diferentes personas susceptibles al microorganismo y el desarrollo de la enfermedad. Con el cuadro que puede ser un poco variable. Generalmente nosotros ubicamos al paciente escolar como el paciente más afectado, en donde predomina la fiebre en el 97% de los niños. Luego viene la odinofagia, disfagia, malestar y cefalea. Este grueso de los pacientes, hablando entre 5 y 12 años de edad, forman más del 80% de todas las faringoamidalitis por estreptococo. Y llega a haber casos remotos de infecciones en menos de 2 años por estreptococo piógenes, o menos la posibilidad, donde lo que predomina es la fiebre, pero aquí podemos tener situación de un exantema escarlatiforme, a veces dolor abdominal y mucho menos frecuente cuadro catarral. Con estas lesiones características del exudado en las amígdalas, las petequias, que esto sí es característico del Streptococcus pyogenes, más sin embargo solo se presenta alrededor del 70% de los pacientes, y en los niños pequeños sí la erupción escalatiniforme, maculopapular confluente, particularmente en las áreas de pliegue, y que nos da esa piel en lija. Tenemos diferentes pruebas diagnósticas, que esto es muy importante. Siempre que sospecho yo la patología, tengo que tratar de confirmarla, porque a veces abusamos de los diagnósticos. Tenemos nuestras pruebas rápidas de antígeno, que las podemos hacer en el consultorio mismo, y que tenemos el resultado alrededor de 30 minutos, aunque estas pruebas se pueden ver modificadas por la situación de uso de antibióticos, puede verse modificada por la situación de la ingesta de alimentos en los pacientes. El cultivo, que hasta este momento es el estándar de oro, pero que también nos cuesta trabajo realizarlo por la situación de que los niños, cuando vienen a nuestras áreas de consulta, muchas ocasiones no vienen en ayuno, y además luego es la atención en deshoras de la noche, en donde las unidades de urgencias pues, no toman un exudado faríngeo como muestra de laboratorio de urgencias. Ahí tenemos ensayos moleculares que también se pueden realizar, pero encarecen mucho los costos y que no son de uso rutinario, y las pruebas serológicas, pero que en particular para infecciones por estreptococo piógenes agudas no nos ayudan al diagnóstico. Hay que recordar que estas se empiezan a elevar, en particular me refiero a antistreptolicinas, se empiezan a elevar después de lo que es la segunda semana de la enfermedad. Y entonces nos podemos ayudar de las escalas que están bien establecidas, aunque de la sensibilidad y la especificidad son variables, como es la escala de Centor o la escala de Fever Pain. Y entonces en puntuaciones bajas nos dicen, oye, ¿sabes qué? La posibilidad de que tenga verdaderamente una infección por estreptococo es remota, entonces tratamiento sintomático.
Oye, sabes que tengo una escala media en puntuación, tengo que evaluar mi paciente con tratamiento sintomático, no mejora. Oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tengo que evaluar el tratamiento. Y por último, si tengo puntuaciones elevadas, tengo que confirmar mi diagnóstico haciendo pruebas rápidas de antígeno, tengo que mandar el cultivo e inclusive se puede iniciar el tratamiento de los pacientes. Particularmente, la escala modificada de Centor, pues tenemos la neumotermia de Strep, que es precisamente la puntuación que nos da un punto por cada síntoma presente o ausente. Hoy sabes que no tiene tos, un punto. El paciente tiene un nódulo linfático doloroso, un punto. La edad del paciente, que es importante, les decía yo, entre 5 y 12 años, 5 y 14, es el 80% de los casos, un punto. Fuera de esta edad no se le da punto o se quita cuando son mayores de 45 años, que la posibilidad de una infección bacteriana es nula. Exudado y además la presencia de fiebre. Oye, ¿sabes que tengo un score menos de 2? Tratamiento sintomático. Oye, ¿sabes que tengo un score mayor de 3? Puedo hacer una prueba rápida de antígeno. Si mi resultado es positivo, doy un tratamiento. Oye, mi resultado es negativo, pues le hago un cultivo a mi paciente si es menor de 20 años y espero el resultado para decidir si no dar o no tratamiento. Y luego, posteriormente, por la escala de Fiebre Pain, que esto es, digamos, una simplificada, más rápida, son 4 puntos: fiebre, exudado, inflamación amígdalas y ausencia de tos y coriza, que es el cuadro catarral característico de infección viral. Oye, ¿sabes que menos de un punto? Riesgo de infección por estreptococo piógenes es prácticamente nula, no damos antibióticos. Si me voy a 4 puntos, incrementa el riesgo, entonces aquí sí se podría justificar previa toma de cultivo el inicio de antibióticos. Y nuestra escala, bueno, nuestra guía NICE del Reino Unido, que nos menciona, hoy sabes que el antibiótico de elección para los pacientes menores de 18 años, en caso de que yo tenga una alta sospecha por estas escalas o confirme la infección por estreptococo piógenes, pues es sí la penicilina natural, igual un tratamiento corto de alrededor de 5 días, pero si yo tengo lo mismo, una alergia a la penicilina o tengo intolerancia, mi tratamiento de primera elección, claritromicina, también tratamientos cortos de 5 días. Oye, ¿sabes qué? No mejora mi paciente, entonces tengo que evaluar si hay factores extras, como que verdaderamente no sea una infección bacteriana, sino sea una infección viral. Oye, ¿sabes qué? También tengo la posibilidad de que tenga microbiota que produzca beta-lactamasas como hemófilos influenza no tipificable, y esto haga que no tenga un resultado microbiológico satisfactorio y no negativice mi cultivo. Entonces, ahí sí tengo que evaluar el uso de otros medicamentos. Y ya en las últimas diapositivas solo quiero mencionarles la resistencia y la tolerabilidad de los macrólidos. Fíjense que está comprobadísimo, y esto ustedes ya lo saben, publicaciones recientes, que después de la primera semana de haber recibido un macrólido, el 90% de los microorganismos que colonizan esta nasofaringe, que son parte de la microbiota, van a ser resistentes a los macrólidos. Entonces, si nosotros luego posteriormente nos vamos a 6 semanas, y esto aplica prácticamente para cualquier antibiótico que ustedes prescriban, pero si yo a esos pacientes les doy un seguimiento longitudinal, lo que sí voy a encontrar es que a las 6 semanas, hablando de los macrólidos en particular, se mantienen los microorganismos resistentes a la citromicina hasta el 85%, pero hay disminución sustancial de resistencia a la claritromicina. ¿Esto por qué se explica? La explicación es la vida media que tiene cada uno de ellos. Si bien tienen una vida media aceptable los dos, que permite que la citromicina se administre una vez al día y la claritromicina cada 12 horas, 2 veces al día, estamos hablando que la duración de las concentraciones aún encontradas en el tejido afectado son de menor tiempo, menos de 2 semanas con la claritromicina, lo que permite que las bacterias estén expuestas a una cantidad mucho menor del antibiótico por un tiempo menor, y eso hace que nuevamente se colonice el paciente por microbiota susceptible. A diferencia de lo que tenemos con la citromicina, que las concentraciones subterapéuticas se mantienen por un tiempo mucho menor, pero digo, por un tiempo mucho mayor, aunque sean bajas las concentraciones, y eso hace que precisamente estén expuestos los microorganismos a este antibiótico y se mantenga
la microbiota resistente por un tiempo mucho mayor. Y aquí ya les comparto también un protocolo que se realizó en 180 pacientes para evaluar la tolerabilidad y la respuesta clínica entre claritromicina y amoxicilina con ácido clavulánico. Aquí se dividió en dos grupos estos 180 pacientes, que fue un número muy similar de niños con aislamiento, niños con aislamiento de otopatógenos, neumococo, hemófilos influenza tipifical y un número mucho menor, moraxela, y todos los pacientes que tenían el diagnóstico de otitis media aguda. Y entonces se evaluó precisamente cuál fue el éxito terapéutico comparado entre uno y otro. También hubo una subdivisión de todos los pacientes, claritromicina, la mitad, y amoxicilina y ácido clavulánico la mitad. Y fue comparativo, sin una diferencia estadísticamente significativa, del éxito terapéutico entre claritromicina y amoxicilina y ácido clavulánico. Además, no hubo mayor número de recurrencias entre uno y otro antibiótico, que esto es muy importante. Y los pacientes que tuvieron un otopatógeno aislado, precisamente un éxito terapéutico muy similar entre claritromicina y amoxicilina y ácido clavulánico, lo cual hace que no haya una diferencia estadísticamente significativa. Esto implica que precisamente la claritromicina se mantiene como una buena opción terapéutica, sobre todo en aquellos pacientes con alergia o que precisamente no toleren la amoxicilina. Y dentro de los efectos adversos, lo que sí se encontró, obviamente, y esto lo vemos en los pacientes con amoxicilina y ácido clavulánico, y es muy frecuente, hoy sabes que el vómito, la situación de gastritis, pirosis, o por último también algo muy importante, la diarrea, que fue mucho menos presente en los pacientes manejados con claritromicina, con una diferencia estadísticamente significativa. Y ya para concluir, pues cuáles son nuestros mensajes para llevar. Pues obviamente las infecciones respiratorias de los virus respiratorios tuvieron un cambio importante durante la pandemia de SARS-CoV-2. Es difícil predecir cuál va a ser nuestro comportamiento de esas infecciones respiratorias post pandemia, y esperamos con este aumento de las infecciones virales, pues también de la mano un incremento de patologías como otitis media aguda o sinusitis por ser parte de la fisiopatología de las infecciones virales, bueno, para que se presente previo infección viral y luego posteriormente otitis y sinusitis, y además un incremento de faringomielitis por estreptococo piógenes, dado este nuevo contacto en las escuelas, lugares cerrados, con niños que es muy probable que luego posteriormente no tengan esos cuidados y el uso de cubrebocas a distancia. La amoxicilina se mantiene como el manejo de primera elección para otitis media aguda y sinusitis, más sin embargo la claritromicina puede ser un muy buen manejo alternativo de primera línea ante la alergia o intolerancia a la amoxicilina. Esta es la última diapositiva. Yo me quedo a sus órdenes en este correo. Y obviamente nada, pónganme que precisamente fue nuestra sesión del Colegio de Pediatría de Nuevo León, precisamente para que lo revise, porque como, igual que ustedes, los correos que no conozco por el miedo a los virus cibernéticos, no los abro. Entonces, si me ponen duda o pregunta o algún contacto de nuestra sesión de aquí del colegio, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. No sé si tengamos tiempo precisamente para las pláticas que nos hayan anunciado, para las preguntas que teníamos contempladas. Adelante. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Otero Mendoza. Una excelente plática, muy completa, muy interesante, excelente. Le voy a pedir al doctor Ismael David Piedra Noriega que seleccione unas preguntas del auditorio, de la audiencia, para que en un momento dado puedan ser resueltas. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctor Francisco. Y hola, ¿qué tal? También quisiera pedir a los asistentes que si quieren incluir alguna pregunta para el doctor, utilicen su botón de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿usted opina que, porque empezó a hablar sobre el COVID y su epidemiología, y la pregunta es, ¿usted opina que debido a que ya gran parte de la población de México padeció la enfermedad de COVID y la otra parte de la población ya está vacunada, podemos acercarnos a la protección de rebaño con estas dos condiciones?
Miren, desafortunadamente no. ¿Por qué no se va a presentar así? Porque el coronavirus ha demostrado que es una enfermedad, primero, que no deja una memoria inmunológica permanente, y la segunda situación es que está bien demostrado que hay reinfecciones por las diferentes variantes, y ahorita el Omicron eh, no es la excepción. Lo que es muy probable es que sí, como varias personas vayan a estar infectadas, disminuye el número de casos, obviamente con la vacuna que nos previene sobre todo en particularmente para infecciones graves, pero se vuelva precisamente estacional la enfermedad y tengamos los casos. No sabemos exactamente, si el coronavirus no va a desaparecer, pero lo que no sabemos más adelante es si puede haber nuevas variantes. Obviamente todos ya estamos cansados y estamos deseosos de que termine esta pandemia que ha sido muy demandante para el personal de salud, las compañeras enfermeras, nosotros que estamos en la primera línea de atención, ha sido muy desgastante, ya estamos cansados y la gente quiere regresar a la vida social, pero hay que estar muy atentos a cómo se comporta el virus y las nuevas variantes. Muchas gracias. Otra pregunta está relacionada a este concepto que nos compartió de que la epidemiología de las infecciones respiratorias han cambiado. Preguntan aquí que, o más bien están comentando aquí, que tradicionalmente los pediatras conocemos que el croup o la laringotraqueitis está producida por parainfluenza, pero ahorita hay pediatras que están viendo que hay COVID que se manifiesta también como croup o laringotraqueitis. ¿Es algo que también se está viendo a nivel mundial? Sí, se está viendo en diferentes regiones de aquí del país. Yo les puedo decir que también nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría hemos tenido muchos niños, particularmente en esta variante Omicron, que como bien saben predominan los síntomas de vía aérea superior y ocasionan disfagia, que los pacientes refieren que están tragando vidrios rotos. También obviamente sí hemos tenido muchos pacientes que tienen croup, y es parte de la etiología. Digo, el parainfluenza es el principal agente etiológico, pero también hay algunos otros virus que se han llegado a asociar con el croup, y pues como cualquier otro microorganismo, el coronavirus, el SARS-CoV-2 en este momento de pandemia, lo está ocasionando de forma importante aquí en México y en el mundo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va relacionada, estoy juntando 3 preguntas en una, porque están aquí con la duda o para conocer su opinión sobre el uso de interferón, de pidotimod o de liofilizados bacterianos orales para evitar o prevenir infecciones de vías respiratorias superiores. Miren, sí se pueden llegar a utilizar algunos inmunoestimuladores. Finalmente, de los estudios que ha demostrado mayor beneficio, no como tratamiento, sino como parte de profilaxis, es la vitamina D, en donde a los pacientes se les puede dar 2.000 unidades cada 24 horas de vitamina D, y ha demostrado que si hay una protección en los pacientes vía aérea para prevenir coronavirus y otros virus respiratorios. Los demás inmunomoduladores tienen algunas publicaciones con resultados variables, pero sí se pueden llegar a utilizar. No hay un estudio específico que haya demostrado que en particular para SARS-CoV-2 tenga algún beneficio. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para el tema de faringitis estreptocócica y quisieran saber su opinión de el uso de la penicilina benzatínica que pues tradicionalmente se usó durante muchos años. ¿Cuál sería el impacto que tiene este antibiótico para las infecciones por estreptococos piógenes? Mira, la penicilina benzatínica se puede seguir utilizando. En realidad, si nos vamos a las guías de práctica clínica de nuestro país, es el manejo de primera elección. Aquí tenemos el problema con la penicilina benzatínica de que pues, es un medicamento que se administra de forma intramuscular y que en ocasiones es extremadamente doloroso. Entonces, los papás en algunas ocasiones no quieren administrárselo, les es mucho problema aplicar la vacuna, la inyección al niño, y luego a veces tenemos ya pacientes que están de 8, 10, 12 años y es imposible aplicarles un medicamento intramuscular, teniendo buenas opciones
vía oral que ya hemos platicado, que precisamente nos pueden ayudar a mejorar la sintomatología del paciente y tener una respuesta clínica y microbiológica. Muchas gracias. La última pregunta que tengo aquí, hablan de ese dilema que tienen los pediatras de usar amoxicilina sola para otitis media o usarla con ácido clavulánico. Un comentario adicional que quiera hacer adicional a lo que de lo que ya comentó en la plática. Miren, del problema que tenemos, porque el objetivo de agregar el ácido clavulánico a los pacientes, como ustedes bien lo saben, la situación es un inhibidor de beta-lactamasas y está enfocado directamente en Haemophilus influenza no typificae y Moraxella catarrhalis. Entonces, cuando lo agregamos, los efectos gastrointestinales son muy, muy importantes y no lo toleran. Prácticamente el 80% de los niños van a terminar con un problema de gastroenteritis y los papás luego regresan con nosotros muy preocupados. Tenemos otros antibióticos, hablados por ejemplo los macrólidos, la claritromicina en particular, que son bien tolerados y que tienen buena actividad por estos microorganismos, Haemophilus influenza no typificae y Moraxella catarrhalis. Entonces, solo en caso de que no tuviéramos una respuesta satisfactoria, se podría considerar amoxicilina con ácido clavulánico. Hay que recordar también que Moraxella y Haemophilus influenza no tipificable tienen mayor posibilidad de una involución espontánea del cuadro, lo que se denomina efecto Poliana. Muy bien. Con lo anterior, pues hemos terminado las preguntas, ya la selección que le agradezco al doctor Ismael David Piedra Noriega. Muchas gracias, doctor Ismael. Y doctor Francisco Javier Otero Mendoza, muy agradecidos por su presentación. En lo particular le manifiesto mi admiración y mi respeto por su compromiso con la educación médica continua, con el hecho de estar en estas conferencias, estar en las publicaciones, estar en su labor docente en el instituto. Y bueno, pues no queda más que darle las gracias, mencionarle que el Colegio de Pediatría de Nuevo León le va a hacer llegar este reconocimiento por su plática y en próximos días los va a estar recibiendo. Le agradezco nuevamente y pues muchas gracias, doctor. Al contrario, vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la invitación. Espero que sea de utilidad esta presentación y yo me quedo a sus órdenes. Muchas gracias a todos, síganse cuidando y un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Bueno, ahora vamos a presentar un mensaje de nuestro colaborador estratégico de esta noche, para lo cual voy a pedir al staff que por favor lo coloque. Claricid, para el que viaja, para el que ríe, para el que habla, para el que escribe, para el que canta, para el que juega, para el que corre, para el que se supera, para el que ama, para los que disfrutan el día, para los que disfrutan de la noche, para los que les gustan las mascotas. Claricid te ha acompañado desde 1994 y seguirá a tu lado por muchos años más. Gracias por tu preferencia. Con lo anterior, damos por terminada nuestra segunda sesión académica del presente año y los invitamos a la del 17 de marzo del 2022. Les doy muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.